La bailarina del bosque. Así me gusta llamar a este curioso personaje que podemos encontrarnos en la nueva isla de esta segunda entrega de Song of the Forest, personaje que además se aliará con el jugador si éste logra ganarse su confianza. Antes de comenzar con el vídeo, tengo que advertirte de que este contiene una gran cantidad de spoilers, por lo que si aún no lo has jugado, te recomiendo volver una vez lo hayas hecho. Virginia es la hija del CEO multimillonario Edward Puffton, la cual lleva desaparecida 31 semanas, al igual que sus padres. Es por esto que nuestro protagonista acude junto con un equipo de agentes altamente cualificados a la isla en busca de estas personas desaparecidas. Para entender la historia de Virginia, primero debemos de hablar de su padre y de cómo llegaron ahí. Edward Puffton es el fundador y CEO de 63 años de Puffton Industries, también conocido como Puff Corp, y es dueño de un patrimonio que asciende a los $500 millones. Gran parte de su vida la pasó como empresario y hombre de negocios hasta que conoció a su difunta esposa Bárbara, con la que se casó, y terminaron criando juntos a una hija llamada Virginia. No está claro si Virginia es adoptada o es hija biológica de este, pero ambos comparten el mismo color de ojos grises, lo que apunta a que realmente sean padre e hija. Edward parecía sentir verdadera devoción por su hija, a la cual adoraba y le dejó todo su patrimonio escrito en un testamento, sin dejarle nada a su esposa. Este hombre adinerado es un obseso de los artefactos y las obras de arte inusuales y sentía una fascinación particular por algo conocido como el cubo dorado. La investigación de este cubo le condujo hasta la isla en la que se desarrolla el juego, lo que le impulsó a querer comprarla, pero entonces se vio envuelto en una guerra con la industria farmacéutica de Sahara Therapeutics, los mismos dueños de la isla del primer juego y responsables de las atrocidades que allí se cometieron. Edward desconocía el verdadero interés de esta empresa farmacéutica por comprar la isla, pero finalmente ganó la batalla y se hizo con la propiedad de la misma. Pronto comenzaría con las construcciones en la isla, desarrollando todo un complejo masivo subterráneo de lujo que contenía viviendas, oficinas, spas, bares, gimnasios e incluso un club nocturno y un campo de golf. Esto atrajo a muchas personas de alta sociedad, quienes decidieron instalarse en el resort sin terminar e incluso algunos tomaron residencia temporal aquí. Lo que nadie sabía es que Edward estaba llevando a cabo excavaciones con expertos ingenieros en busca de artefactos y del famoso cubo dorado, el verdadero motivo por el cual compró la isla. Esta búsqueda le llevó hasta un extraño mineral parecido al oro, el cual se puede convertir en diversos objetos metálicos como puertas, mecanismos, máscaras e incluso armaduras. La familia Puffton se mudó a la isla, donde vivían dentro de uno de los búnkeres subterráneos, a los cuales se accede con tarjetas de identificación. Así podemos encontrar la tarjeta de Virginia y su habitación, donde vemos un par de zapatillas de ballet, haciendo alusión a que ésta practicaba danza desde una edad temprana, además de que cuando llegó a la isla aún seguía siendo humana, de ahí que haya 2 zapatillas y no 3. Edward finalmente terminó encontrando este cubo dorado, al cual el juego se refiere como el artefacto. La existencia de este cubo ya era conocida por Sahara Therapeutics, de ahí tanto interés en comprar la isla. Es más, según mi punto de vista, la mujer de la chaqueta plateada del principio pertenece a este grupo y está en la isla con intenciones de hacerse con el control de la misma. Es por esto que ataca el helicóptero de los agentes y también a Timmy y a Eric, los cuales no sabemos por qué exactamente están en la isla, pero podemos confirmar que se trata de ellos. Las comunicaciones impresas por correo electrónico encontradas en los búnkeres señalan que el artefacto provoca un breve cambio dimensional, denominado activación. Cuando esta activación tiene lugar, los humanos que están próximos al artefacto se convierten en mutantes, como lo demuestran las imágenes del salón del banquete y la transformación en un sluggy de la misteriosa mujer al final del juego. Sin embargo, en otro correo podemos leer que este cubo actúa como un lugar seguro durante estas activaciones. Es por esto que ni el protagonista ni Kelvin sufren mutaciones al estar dentro del cubo, pero Timmy y Virginia, al ser ya mutantes, se ven afectados por esto.
También sabemos que esta activación está relacionada con el ciclo lunar y el cubo se activa cada 8 ciclos. Es por esto que en la escena del cubo, Timmy muestra el PC con la cuenta atrás, indicando los segundos que quedan para que el cubo se active. Una vez sabido esto, podemos deducir que el cubo ha sido el responsable de la aparición de los mutantes que deambulan por las cuevas y la isla, así como ha provocado la muerte de Edward, cuyo cadáver podemos encontrar en el salón del banquete. Curiosamente, en esta misma sala, los asientos de Virginia y su madre están vacíos. Esto nos hace sospechar que quizás la madre aún siga viva. Tras este incidente en el que todos murieron o acabaron mutando, la joven Virginia fue víctima de esta mutación, logrando sobrevivir y presentando un aspecto que nos hace recordar al mutante de mismo nombre del primer juego. No sabemos por qué los desarrolladores eligieron ponerle este nombre al personaje, pero seguramente sea simplemente en honor a este mutante, o quizás haya alguna conexión que aún no sabemos entre ambas. Luego del incidente, Virginia escapó de las instalaciones y decidió deambular por los bosques, evitando ser capturada y devorada por los caníbales, los cuales no dudarán en atacarla en cuanto la vean. La primera vez que el jugador se tope con Virginia, ésta se mostrará asustada y huirá en cuanto nos acerquemos a ella. Pero si cumplimos una serie de requisitos, como no ir armado, matar a los enemigos que nos señale o aceptar sus ofrendas, entre otras cosas, irá aumentando su confianza hasta tal punto que terminará formando parte de nuestro grupo junto a Kelvin. A pesar de que no habla ni se comunica con palabras, Virginia hará señas al jugador y le bailará en determinados momentos, mostrando sus dotes de danza. Esto está muy arraigado en ella, pues no solo demuestra su pasión por la danza cuando baila, sino que incluso su forma de moverse es grácil y elegante como una bailarina. Además, va vestida con un maillot y los dedos de sus pies están fusionados, mostrando el aspecto de unas zapatillas de ballet. Aunque no podremos darle órdenes, sí podremos darle diferentes armas para que defienda nuestro refugio, colocarle un GPS para tenerla localizada e incluso podemos cambiarle el outfit al darle diferentes prendas de vestir. Una vez que nos ganemos el cariño de Virginia, tendremos que tener cuidado de que no sea lastimada por los enemigos, ya que su muerte será permanente. La joven acompañará al protagonista hasta el final del juego, introduciéndose con él dentro del cubo, donde veremos que sufre un desmayo al activarse este, pues como he comentado antes, el artefacto le afecta a ella y a Timmy debido a que estos son mutantes. En la escena final, donde Timmy y Eric nos esperan para huir en el helicóptero, da igual la decisión que tomes. Si decides irte o quedarte en la isla, ella permanecerá contigo. Como todos sabemos, el juego está incompleto, así que tendremos que esperar a que esté terminado para saber más acerca de este misterioso personaje. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de Virginia. Si la has comprendido, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.